Estamos hablando, hermanos, estos domingos del mes de enero y mes de febrero, acerca del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo han leído en la Biblia por allí? ¿Lo han leído? ¿Cuántos han leído el libro de Gálatas completo? Muy bien. Es interesante cuando hablamos acerca de estas cosas que miremos el contexto de la Biblia. Y hoy vamos a hacer un pequeño historial. Galacia era una zona a mediados del siglo I de Cristo, que era una provincia romana situada en la región central de Asia Menor, parte de la actual Turquía, para ubicarlo hoy en día. Era una región donde había varias iglesias cristianas y todas ellas habían sido fundadas por Pablo durante su primer viaje misionero. Esos cristianos eran de origen pagano, no eran judíos, eran paganos. Sin embargo, otros judíos, convertidos al Evangelio también, habían estado pasando por esos lugares y habían estado predicando otras doctrinas de las que Pablo les había enseñado. Hoy en día pasan estas cosas, ¿no es cierto también? De tal manera que los inducían a someterse a la ley de Moisés, o sea, a la ley del Antiguo Testamento, incluso a circuncidarse y guardar todas las leyes que eran del Antiguo Testamento, y especialmente a circuncidarse, cosa que Pablo no les había enseñado, e incluso atacaban la autoridad de Pablo como apóstol. Este comprendió que lo que estaba en juego no eran simplemente unas prácticas externas, sino que eran la esencia del mensaje cristiano, estaba en juego. El reconocimiento salvador de la obra de Jesucristo, con la cual quedaba superada una etapa anterior, la de la ley de Moisés. Por eso insiste en que por Cristo se da comienzo a un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, al que están llamados todos de cualquier nación y condición que sean. Este era el panorama en el cual se encontraba Pablo, por el cual él escribió esta carta a los Gálatas. Y vamos a ver ahora, entrando un poquito en esto que estamos hablando, vamos a hablar de algunas cosas básicas. Vamos a ir a la raíz misma de las cosas y vamos a ver lo que quiere decir el andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermanos, es la norma para todo cristiano. Andar en el Espíritu. ¿Cuál sería la otra? ¿Andar en qué? En la carne. Debemos decidir esto, ¿no es cierto?, en la vida cristiana. Andar en el Espíritu. La vida cristiana no consiste en tener únicamente una experiencia sublime en un determinado momento de la vida. Decir, ay, yo me encontraba en el cielo ese día. Y haber tenido esa experiencia ya significa todo para la vida cristiana. No, no es así. Es un asunto de suma importancia el que nosotros aprendamos a andar en el Espíritu. Hermanos, andar en el Espíritu es la norma. Pablo dejó bien claro esto. ¿Cuáles son las obras de la naturaleza humana pecaminosa y sus deseos? En el mismo capítulo 5 que estamos leyendo acerca del fruto del Espíritu, pero en los versículos 19 al 21, si ustedes lo han leído, nos dio una lista de pecados sensuales, de pecados religiosos, de pecados sociales, de pecados personales, y no es una lista muy atractiva, ¿no es cierto? Que digamos, si usted revisa esta lista podrá tener una visión real de la forma en que se manifiestan las pasiones humanas. Y podrá identificarse con situaciones en su propia vida, también en la vida de los que lo rodean, y de los conflictos que en general afectan a la sociedad humana, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Usted puede saber si está viviendo bajo el control del Espíritu
si está andando en el Espíritu o si está viviendo bajo el control de un vicio, de una tendencia determinada que le inclina a actuar de una manera negativa o bajo impulsos que una vez superados le dejan una sensación de tristeza, de angustia, de impotencia por no haberlo podido evitar. ¿Les ha pasado esto en la vida? A mí me ha pasado. Y pensé, qué tristeza que he traído al corazón de Dios. Soy un hijo de Dios, sin embargo he traído tristeza. Qué terrible haber estado en esa lista negra que dice Pablo. Pero ahora, habiendo presentado la lista de las obras naturales, de la naturaleza humana pecaminosa, Pablo nos habla del fruto del Espíritu. Observemos el contraste. Fíjense en ustedes que por un lado habla de las obras de la naturaleza humana pecaminosa y por otro lado habla del fruto del Espíritu. Dos cosas, dos listas completamente diferentes. Las obras de la naturaleza humana son lo que usted hace sin Cristo. Cuando no tiene a Cristo en su corazón, hace todo eso. Y a veces tenemos nuestra mentalidad tan entenebrecida, tan en tinieblas, que no nos damos cuenta y seguimos en ella. ¿No les ha pasado? Pero después, la vida cristiana consistiría en producir el fruto del Espíritu. Nuestra lectura de hoy lo leemos en los versículos 22 y 23. No sé si lo podemos pasar. Vamos a leerlo todos juntos, ¿qué les parece? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Bien. ¿Mansedumbre, dominio propio estaba? No. Ahora. Perdón. El Señor Jesucristo habló sobre el fruto del Espíritu en San Juan 15. Dijo que sin Él no podríamos hacer nada. Y el fruto es lo que Él quiere en nuestras vidas, hermanos. Que se vea el fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Él quiere fruto, más fruto y mucho fruto. En Mateo 13 el Señor habló de la semilla y dio una cosecha que rendía ¿a cuánto? A 30, a 60 y a 100 por uno. Por eso, Él quiere que llevemos mucho fruto. Ahora, yo quiero que usted preste mucha atención. Porque ¿saben lo que pasa en la vida cristiana? Es difícil vivirla. ¿Saben por qué? Porque tratamos de vivirla nosotros. Pero la vida cristiana no la debemos vivir nosotros. A ver si me entienden esto. El fruto es producido por el Señor Jesús a través del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. El día en que recibimos a Jesús, dice la palabra de Dios, que vino el Espíritu Santo y habitó con nuestro espíritu. ¿Para qué vino? Para guiarnos a toda verdad y todas las demás cosas, pero sobre todo para producir en nosotros su fruto. No es el fruto nuestro. No es que tú vas a tener paciencia porque se te acaba la paciencia, como hemos visto esta noche. ¿No es cierto? Y hay muchos que nos quitan la paciencia. En casa, los hijos y tantas otras cosas. En la iglesia también hay hermanos que nos quitan el... ¿No es cierto, hermano? ¿A usted le ha pasado esto? A mí me ha pasado. Por tal motivo, insisto, en que nunca se nos pide que vivamos la vida cristiana. Se nos pide que permitamos a Él, al Espíritu Santo, que la viva a través de cada uno de nosotros. Esto es revelación de Dios, hermanos. Porque ¿cuántas veces tú has querido vivir la vida cristiana y no has podido? Porque lo has querido hacer tú.
Y en la naturaleza humana no está el poder para vivir la vida cristiana. El poder está en la nueva naturaleza que Dios pone en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo hace que nosotros podamos vivir el fruto del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Vuelvo a repetir, no es el fruto nuestro, es el fruto del Espíritu Santo que se tiene que ver a través de cada una de nuestras vidas. Ningún creyente puede vivir la vida cristiana por sí mismo. La vieja naturaleza pecaminosa no puede producir este fruto del Espíritu. Pablo lo aclaró en Romanos 7, versículo 18, Romanos 7, 18, creo que lo tenemos por aquí. Y yo sé que, vamos a leerlo todos juntos, ¿qué les parece? Porque es lo que nos pasa a nosotros, le pasó a Pablo también. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántas veces nos hemos mordido la lengua? ¿Por qué he dicho esto? O algo que hemos hecho, ¿no es cierto? Pablo le pasaba exactamente lo mismo. Ese es el problema que tenemos con que el fruto del Espíritu se vea en cada uno de nosotros. ¿Y cómo solucionarlo entonces, Martín? Esta no es una operación que uno puede hacer por sí mismo. Pero ¿cómo vamos a permitir que el Espíritu de Dios produzca su fruto en nuestras vidas? El tema de la producción de fruto es muy interesante. A veces he observado que el fruto es producido por el árbol mismo y no por el esfuerzo personal. Las ramas se limitan a abrirse al sol y a la lluvia. Primero aparece una flor, luego otras formas de fruto van dando color y van creciendo hasta madurar. Otro detalle obvio en este producir fruto es digno de destacar el que las ramas nunca se separan del tronco del árbol. El Señor dijo en Juan 15:4, vamos a leerlo también. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén, hermanos. Somos ramitas en el árbol que es la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, el árbol. Y tenemos que estar adheridos a ese tronco para que la savia de Dios venga a nuestra vida, el Espíritu de Dios nos gobierne, nos dé la vida necesaria para que nosotros podamos producir el fruto del Espíritu. ¿Se entiende esto, hermanos? Nuestro problema es que nosotros, que sí ofrecemos a Dios, nos ofrecemos a Dios como un sacrificio vivo, como lo cantábamos también, pero cuando el altar, figurativamente hablando, se calienta, ¿qué pasa, hermanos? Cuando el altar se calienta, nos retiramos. Si queremos producir fruto, debemos permanecer unidos a Él. Y yo cuando escribía esto me acordaba de los jóvenes hebreos en el horno de fuego. Ellos los tiraron en ese lugar y a veces nosotros somos arrojados a situaciones en la vida que no quisiéramos pasarlas, pero ¿qué pasaba? Allí estaba el Señor con ellos. Se agarraron del Señor, de esa presencia maravillosa de Dios. ¿No es cierto? Como cantaba nuestro hermano Oscar esta noche, ¿no es cierto? Tú estarás aún en medio de la tormenta, Señor, en medio de esto que parece que me consume. Señor, tú estás conmigo porque lo has prometido todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Señor, ahí es cuando nosotros debemos estar. Nos ofrecemos al Señor en la iglesia, levantamos nuestra mano, pero hermanos, debemos ponerlo en práctica en nuestra vida, si no, el fruto del Espíritu nos falta para cada uno de nosotros. Pablo está formulando el principio de producir fruto de manera que pudiéramos entenderlo. El fruto
se produce cediendo ante las dulces influencias que están sobre nosotros. Y no estoy hablando del sistema del mundo, ni tampoco Pablo. Tenemos que ceder ante el Espíritu que habita en nosotros. Él quiere producir fruto. No olvidemos, hermanos, no olvidemos que acá la lista se llama el fruto del Espíritu. No es mi fruto, es el fruto del Espíritu que se tiene que ver a través mío. Observemos por unos momentos el fruto del Espíritu, que debería caracterizar a la vida de los creyentes. Un eminente predicador solía decir: yo no puedo juzgarlos, o no debo juzgarlos, pero soy inspector de frutas. Y tengo derecho de venir y ver el fruto que están produciendo. La cuestión es, hoy, ¿estás produciendo los frutos del Espíritu? O mejor dicho, de otra manera tendríamos que preguntarlo, ¿estás permitiendo que el Espíritu Santo produzca los frutos a través de tu vida? ¿Se ven esos frutos? ¿Aparecen? ¿Van tomando color en tu vida como un fruto en un árbol de frutas? Pero pasemos hoy a ver el fruto que nos interesa hoy. ¿Cuál sería el fruto que nos interesa hoy? ¿Cómo? Paciencia. Se nota, gracias que llegó, por el canto y por el sketch también. Paciencia, del griego macrotimia, significa longanimidad, apacibilidad, indulgencia. En la paciencia no hay espíritu de rencor. Es un equilibrio de todos los temperamentos y pasiones, completamente opuestos al enojo. ¿Cómo se vio reflejado hoy acá esto? Hay momentos que se nos va la paciencia a nosotros, pero el Espíritu está en nosotros. Ahí está el tema, ¿no es cierto? Cuando hay paciencia hay constancia, hay firmeza, hay perseverancia. El que es paciente es tolerante, es clemente, indulgente. Significa también resistir con paciencia. Y hay hermanos acá en la congregación que han pasado por problemas y dificultades. Y quizás lo están pasando en el día de hoy. Y yo pedí a nuestra hermana Aide del Junco que nos dé un testimonio. Así que por favor, Aide, ¿podés pasar? Para que escuchemos algo acerca de la paciencia también a través de este testimonio. Sonrían, que Dios los ama. Buenos días. Buenos días, estaba de decir de noche el pastor. Ya me confundió, no sabía si era de noche o de día. Bueno, sí, la verdad que, en verdad cuando el pastor definió lo que tiene que ver con la paciencia, les explico que pasé por un tiempo en que era todo lo opuesto. Pero les quiero comentar, hace 34 años fui sanada de cáncer. Tenía un carcinoma en mama izquierda. Y Dios me sanó y a partir de ahí lo pude conocer a Dios. Y después de 34 años fui haciendo los estudios de rutina, estudios anuales como nos indican los médicos. Llegó un momento en que el médico me dio de alta porque dijo, ya está, usted está perfectamente bien, tiene que hacer anualmente los estudios como cualquier otra persona. En su momento me habían hecho lo que se llama una resección de mama, me sacaron una parte de la mama izquierda y les quiero explicar con detalles para que vean que no es que, porque hay cosas que por ahí no se entienden y uno le queda picando, ¿no? Y me habían sacado los ganglios y me aplicaron rayos. Bien, yo siempre di testimonio de Dios en todo esto. Cuando me veían los puntitos de acá me preguntaban si eran lunares, yo decía que era realmente la gloria de Dios que se manifestaba y la misericordia de Dios. En noviembre del año pasado, en esos exámenes de rutina, una ecografía mamaria detecta que hay algo en esa mama izquierda. Entonces dije yo, ¿otra vez sopa? Digo, me hicieron una punción, bueno, conclusión que había un carcinoma en la misma mama izquierda, carcinoma es cáncer, y había que hacer algo. Entonces fui a la consulta con la doctora
Y la propuesta, bueno, una mastectomía, había un nódulo en la mama derecha que también era importante sacarlo. ¿Y por qué doy estos detalles? Porque todos transitamos por todo esto, ¿no? Yo dije, ¿otra vez de nuevo esto? Y entonces pasé por todas las situaciones, el enojo, la ansiedad, la angustia, el sentirme avergonzada de decir, papá, yo vivo permanentemente dando testimonio de vos, ¿y qué pasó ahora? O que viví una vida prolija, los cuestionamientos propios que están, aunque seamos hijos de Dios, aunque le amemos a Dios, están. Y que es bueno que los podamos reconocer, porque ¿sabe qué pasa? Que Él conoce nuestro corazón. Y si nosotros no lo ponemos en palabras, no podemos ser libres de eso. Entonces, yo me hice cargo de todo esto y pasé por todos los estados. Pero también reflexioné que no estaba en la misma situación que hace 34 años, en que yo recién conocí a Cristo. Estaba en otra situación conmigo misma, con mi familia y sobre todo con Dios. Sobre todo con Dios, que me tuvo ahí en el arco y empezó a darme palabra. Me empezó a dar palabra y me dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y me insistía con esta palabra. Esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que yo me manifieste. Y me dijo también, en una de las veces que vine a intercesión, me dijo clarito, como que ya me estaba advirtiendo de lo que venía, y me dijo, no creas lo que el diagnóstico dice, créeme a mí. Es difícil, ¿no? Es difícil cuando hay un diagnóstico médico y que canta la realidad. Es difícil aferrarse a esas promesas, aferrarse a la sanidad. Otra vez lo voy a hacer, ¿sí? Entonces hice 3 consultas y en esas 3 consultas coincidían en el mismo diagnóstico, en lo que tenía que hacer. Mi doctora se iba de vacaciones, bueno, conclusión que 5 personas en equipo fueron los que me atendieron en esta situación. Y yo tuve que resolver qué era lo que hacía, porque la decisión estaba en mí, ¿sí? Y en todo esto Dios me iba apoyando, me dijo, no te voy a sacar de la prueba, te voy a fortalecer, pero no te voy a sacar de la prueba. Ah, ¿qué tal? Le dije, pero bueno, en esto me fui fortaleciendo y sí, lo que me di cuenta era que iba dependiendo de él. Entonces resolví, bueno, tomé la decisión de que sí, acceder a la operación. El 29 de enero fue que me operé, 29 de enero de este año. Hoy, hace 20 días exactamente, me operé. La cirugía, bueno, fue exitosa. Gloria a Dios, porque la verdad que el Señor, no tuve nada de dolor, les mentiría si sufrí, si tuve dolor. Realmente Dios me sostuvo en todo tiempo, Él, mi familia, la familia en Cristo, porque sé que muchos hermanos estuvieron orando por mí y la verdad es que todo esto se siente la comunión, se siente los lazos como se afirman y en esta dependencia de Dios fui trabajando mi paciencia, porque aún así Dios conocía cuál era que me caracteriza la ansiedad, que yo lo quiero todo para allá, Mariano. Te digo, me sentí reidentificada porque en la primera curación me pasó exactamente lo que te pasó a vos y yo ya estaba, pero ¿saben qué? En ese lugar, en el Hospital Británico, Dios me decía, es que esta gente no te conoce, entonces vos tenés que ir y llevar la palabra de Dios. Yo había sembrado en el baño, había puesto palabra, que es lo que me caracteriza en todos los lugares, pongo palabra de Dios, y claro, a mí se me saltaban las lágrimas, porque no me atendían para hacerme la primera curación y no tenía ganas de estar esperando, como tal cual yo me reía porque lo veía a Mariano y me veía yo reflejada. Y me levanté y me fui al baño de nuevo y de la palabra que había puesto no había nada, o sea que se la habían llevado la palabra. O sea, como que el Señor me dice, yo necesito que pongas palabra, te traigo a estos lugares para que hables de mí, para que digas palabra. Bien, continúa. En la operación me voy mejorando físicamente bien, psíquicamente hice en Casa de Herrero, no hay cuchillo de palo, soy psicóloga, por supuesto atención psicológica, atención espiritual, abordando todo lo que tenía que tener en cuenta, haciendo mis deberes. Inclusive todos los estudios que tenía que hacer con posterioridad los hice antes, como para ir, como verán, ¿no? La ansiedad un poroto la mía. Bien. Pero Dios hasta tuvo paciencia, Él me tuvo paciencia a mí y yo con Él en esto de la ansiedad, ¿no?
ir trabajándolo, porque la verdad que la ansiedad también es falta de fe y la ansiedad es un estresor, ¿no?, que provoca temor. Entonces, ¿cómo poder trabajar esto de sostenerme en las promesas? Y lo que sí me di cuenta es que fui perfeccionando y profundizando mi relación con Dios. Las biopsias, porque después de la operación vienen las biopsias, estos son todas etapas. En las biopsias se iban a dar a 15 días. Yo tenía que ir a ver a la doctora el día jueves 8 de enero, que ahí recién habían pasado 10 días. Cuando vengo acá a Intercesión, un hermano, Marcelo, justamente me mira y me dice, sí que los estudios te dieron bien. Y yo dije, mira, todavía no están los resultados, pero me lo tomo. O sea, que en esto también Dios te pone más perceptivo y más sensible en todo, registras todo, ¿no? Y al día siguiente, el papá de una paciente mía había soñado conmigo y que le decía, los estudios están bien, la misma frase. Me lo agarré y dije, Señor, esto es para mí. Esto es para mí. Cuando voy el jueves a la atención con la doctora, ya tenía los resultados de las biopsias y las biopsias, salvo el carcinoma que habían sacado, todo el material que habían sacado no tenía ninguna célula cancerígena. Creo que merece un aplauso, ¿no? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Esto de ir trabajando la paciencia, lo que en esta paciencia, digamos, como que profundicé la relación con Él, mi tiempo con Él, estar más sensible. Y también, bueno, creo que a los que me conocen les consta que también me salí del ombligo, ¿no? O sea, me salí del ombligo en el sentido que no me quedé trabada en la problemática, sino que pude morir también a mí para ir haciendo y atendiendo la necesidad. Porque creo que también compartir esto era importante en el sentido de cómo muchas cosas que no entendemos, pero que en verdad nos acontecen para que la gloria de Dios se manifieste una y otra vez. Este es un proceso que no termina y siempre hay algo nuevo en lo que Dios nos puede sorprender. Así que yo le doy gracias, hermanos, por todos los que han orado por mí, gracias a mi familia y gracias a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Bien, qué bueno. Cómo Dios nos va llevando también por el tema de esta dichosa paciencia. En Hebreos 12, 1 al 2, leemos esto que dice acá la palabra de Dios. A ver si lo podemos proyectar, Hebreos 12, 1 al 2. ¿No? Un momentito que se fue al baño y volvió. Y ahora, a ver, ¿está? Por tanto, vamos a leerlo todos juntos. Yo quiero que lo lean todos juntos, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1, 2. Y hay un versículo, hermanos, que hemos estado aprendiendo aquellos que hemos hecho el curso de la fe audaz. ¿Se acuerdan? Efesios 3:20. Que me pegó tan fuerte este versículo, porque justamente habla acerca de cómo Dios obra. ¿Quién es que tiene que obrar con todos estos frutos del Espíritu? Fíjense en lo que dice en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que obra en nosotros.
¿quién es el que obra en nosotros para que el fruto del Espíritu aparezca? El Espíritu Santo. Ese Espíritu que necesitamos cada uno de aquellos que estamos aquí, que lo dejemos obrar. Está en nosotros, aquellos que hemos aceptado al Señor. Pero es necesario, hermanos, que lo dejemos obrar y no obremos nosotros, porque nosotros, cuando tratamos de hacerlo nosotros, nos damos la cabeza contra la pared. Ahora, hermanos, una pregunta. ¿Paciencia para qué? ¿Paciencia para qué? Necesitamos paciencia en este mundo. Ante las circunstancias adversas que no cambian. Aide nos estuvo comentando su testimonio, 34 años y después todo el proceso. ¿Cuánto tiempo a veces, no es cierto? Debemos esperar confiados de que a su tiempo germinarán y darán su fruto las promesas de Dios. Nos enfrentamos a momentos de falta de trabajo, falta de finanzas, nos enfrentamos a momentos de falta de salud, enfermedades diversas de distinto tipo. ¿Cuántas cosas que le pasa al ser humano sobre esta tierra? Hoy cuando estábamos acercándonos acá nos decíamos, pero ¿por qué las cosas malas no les pasan a los malos y las cosas buenas a los buenos? Yo no sé si me puedo poner en el lugar de los buenos. Ese es el gran problema, ¿no es cierto? Pero qué lindo es saber que Dios es soberano y está sobre todas las cosas. Y si algo ocurre en nuestra vida, es porque Dios quiere mostrar el fruto que Él puede producir en cada uno de nosotros. No lo producimos nosotros. Usted no tiene el aguante para tener paciencia. No lo puede tener, hermano, porque el ser humano por sí mismo, ya lo hemos dicho, no podemos tener esta fortaleza. También necesitamos paciencia con respecto a otras personas, ¿sí o no? Comenzando por nuestro hogar, con el esposo, la esposa, con los hijos rebeldes, los hijos desamorados. Necesitamos paciencia con las personas en el trabajo, en la calle. En el trabajo, sean dueños o empleados que nos sacan de las casillas. Necesitamos paciencia con las personas que nos cruzamos, especialmente cuando andamos manejando en la calle. También necesitamos paciencia con los hermanos en la iglesia. Amén, hermanos. ¿Usted tiene paciencia conmigo? Dios me puso acá, me tiene que aguantar. Amén, hermanos. Paciencia, que es un fruto del Espíritu. Necesitamos no juzgar a nuestros hermanos, sino a bendecirlos. ¿Saben qué? Otra cosa, necesitamos paciencia con nosotros mismos. ¿Usted necesita paciencia con usted mismo, sí o no? ¿No es cierto? ¿Por qué dije esto que dije? ¿Por qué hice esto que me trajo tantos problemas? ¿No es cierto? Paciencia con nosotros mismos, porque estamos aprendiendo en la escuela del Señor. Y por último, ¿saben con quién también necesitamos paciencia? Con Dios. ¿Has pedido algo a Dios y sientes que tarda la venida de ese algo? ¿Has pedido? Yo creo que muchos de nosotros hemos estado aquí, así, ¿no es cierto? El ejemplo mayor, por así decirlo, en la Escritura lo tenemos a Abraham. ¿Se acuerdan del padre de la fe, Abraham? Dios le prometió un pueblo numeroso y no tenía ni siquiera hijos. Qué tremendo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, Dios a su tiempo le dio ese hijo y a su tiempo también se lo pidió de nuevo y a su tiempo también Dios le dio el cordero para reemplazar a su hijo y a su tiempo Dios le dio la familia que le había prometido. Al tiempo de Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice que los caminos de Dios no son como los caminos nuestros. Hermanos, aprendamos los caminos de Dios para vivir quieta y reposadamente. Y ahora otra última pregunta. ¿Paciencia hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que aguantarte? ¿Paciencia hasta cuándo, hermanos? ¿Saben lo que dice Jesús?
nos dice cosas muy importantes. Si yo quisiera en esta mañana que podamos inclinar nuestros rostros y escuchar lo que Dios nos dice en esto que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana. El Señor te dice, hermano y hermana que están aquí presentes, amigos, hijo, ten paciencia hasta que yo vuelva. Mira como ejemplo al sembrador que cosecha los preciosos productos de la tierra. Cómo ha guardado con paciencia que lleguen las primeras lluvias y cómo esperó hasta que lleguen las tardías. Sé también así paciente y no te desanimes, porque mi venida no se demora. No te pelees con los otros y así no serás juzgado. Mira, yo sé que soy el juez, estoy a la puerta. Considera a los que han sufrido, que hablaron en mi nombre, y tómalos como modelo de paciencia. Fíjate que llamamos felices a aquellos que fueron capaces de perseverar. No jures, ni por el cielo, ni por la tierra, ni de ninguna otra forma. Que tu sí sea sí y tu no, no. De otro modo serías reprensible. ¿Estás desanimado? Ora. ¿Estás alegre? Canta cánticos. ¿Estás enfermo? Llama a los que consideras ancianos de la iglesia que oren por ti y te unjan con aceite en mi nombre. Y la oración hecha con fe te levantará, y yo haré que te levantes. Y si has cometido pecados, tus pecados serán perdonados, y yo te perdonaré. Reconoce tus pecados ante otros y ora por otros para que seas sanado. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Aprende que si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro le hace volver, el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace que se perdonen muchos pecados. Jesús, tu Señor. Qué lindo las palabras del Señor. Cuánta paz, cuánta tranquilidad a nuestras almas. ¿Qué les parece si le contestamos al Señor con una oración? ¿Le parece? Yo se la voy a decir y quisiera que aquellos que sientan el deseo de orar al Señor en esta mañana, por todo esto que estamos aprendiendo, que es tan lindo para nuestra vida, que usted la pueda decir después que yo. Por favor, ore así, hermanos y hermanas. Vamos a ponernos de pie, ¿qué les parece? Así cambiamos un poquito la posición. Vamos a hacer una confesión delante del Señor. Ore así. Hoy declaro que tendré paciencia en este mundo ante las circunstancias adversas que no cambian. Esperaré confiando que a su tiempo germinará y dará fruto las promesas de Dios en mi vida. No discutiré ni pelearé con mis hermanos. No juzgaré a otros y no seré yo juzgado. Le expresaré lo que siento en mi alma al Señor, cantando y orando. Confesaré mis pecados a mis hermanos y estos a mí, y seremos sanados. Trataré de hacer volver a aquellos que se apartan de la verdad y se les perdonarán muchos pecados. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a este Cristo maravilloso que hace cosas maravillosas en nuestra vida.